Buenas tardes a todos, grandes y chiquitos. Aquí va otro cuentito que se llama El árbol de las reverencias. Es una adaptación de un cuento africano. Había una vez un pueblo donde se padecía hambre desde hacía mucho tiempo, debido a que los granos de los campos y las verduras del huerto se habían secado por falta de agua. Y además, los alimentos que se habían almacenado se estaban acabando lentamente. Lo único que tenía cada familia para cocinar y compartir al día era un puñado de arroz y judías. Todas las noches las familias se encontraban en la plaza del pueblo para rezar juntos para que lloviera. Había un hombre al que, sin embargo, no le faltaba comida. Se trataba del jefe del pueblo. Un día, mientras se alejaba de su casa caminando en busca de agua, encontró un árbol viejo y gigante que crecía al borde de un cauce polvoriento. El jefe se paró a descansar a la sombra del árbol y mientras estaba allí sentado, empezó a cantar sobre el hambre de su pueblo. De repente, un gemido y un crujido interrumpieron la canción. ¿Y cuál fue su sorpresa al ver cómo el árbol, con una reverencia, inclinaba sus grandes ramas y dejaba muchas frutas en el suelo? El jefe las recogió en un instante y se sentó a darse un festín con aquellas frutas deliciosas mientras el árbol levantaba de nuevo sus ramas al cielo. El jefe, ahora con la barriga llena, emprendió el largo camino de regreso a casa. Cuando llegó, su mujer estaba a punto de servir a su familia la pequeña porción de arroz y judías que le correspondía. Creyendo que su marido estaría muerto de hambre después de su larga caminata, le sirvió un poco más, pero él lo rechazó diciendo: «Dáselo a los niños, tienen que comer. Esta noche me quedaré con hambre». Entonces el jefe del pueblo se acostó, causando en su mujer una gran admiración al ver a su abnegado marido, que estaba dispuesto a sacrificarse para que sus hijos no murieran de hambre. Al día siguiente, el jefe volvió hasta el cauce seco, se sentó debajo del árbol y cantó sobre el hambre de su pueblo, exactamente igual que el día anterior. Un gemido y un crujido volvieron a interrumpir la canción, y el jefe vio cómo el árbol, con una reverencia, inclinaba sus grandes ramas y dejaba muchas frutas en el suelo. El jefe las recogió rápidamente y se sentó a darse otro festín con aquellas frutas deliciosas mientras el árbol levantaba de nuevo sus ramas al cielo. Esa misma noche, en casa, el jefe del pueblo volvió a rechazar la comida que le ofrecía su mujer, diciéndole: «No podré comer hasta que mis niños aumenten de peso y vuelvan a estar bien». Entonces se acostó dejando a su mujer estupefacta ante su bondad. Un hombre que estaba dispuesto a sacrificarse para que sus hijos no murieran de hambre. Esta misma situación continuó durante muchos días. Cada día el jefe caminaba hasta el gran árbol y después de cantarle se hartaba de esas frutas maravillosas. Entonces volvía a casa y se negaba a comer la comida que le ofrecía su esposa, diciéndole que prefería que se la diera a los niños.
Pronto los habitantes del pueblo se enteraron de su actitud tan generosa y sintieron admiración por la bondad de su jefe. Parecía entonces que la vida podría haber continuado así durante muchos más días, tal vez muchos meses, salvo por un detalle. A uno de los hijos del jefe del pueblo le había picado mucha curiosidad de saber cómo había podido resistir su padre sin comer durante tanto tiempo y por qué engordaba cada vez más. Así pues, una mañana decidió seguirlo en su paseo hasta el cauce polvoriento. El niño se escondió detrás de una roca. Observó que su padre se sentaba a la sombra del gran árbol y le cantaba la canción sobre el hambre del pueblo. ¿Cuál fue su sorpresa al ver cómo el árbol, con una reverencia, bajaba todas sus ramas y le ofrecía unas frutas deliciosas? Sin hacer ruido, pero a toda velocidad, el niño volvió corriendo al pueblo a contarle a su madre todo lo que había visto. Cuando se enteró de la actitud avariciosa de su marido, un gran enfado se apoderó de ella e inmediatamente ideó un plan para darle una gran lección a su marido. Al día siguiente, muy temprano, cuando su marido salió para su paseo habitual, la madre reunió a todos sus hijos y los condujo tranquilamente por el sendero hasta el cauce polvoriento, sin que el jefe se enterara de que lo estaban siguiendo. Cuando llegó al árbol gigante, su mujer y sus hijos se acercaron corriendo al árbol, se colocaron bajo sus ramas y cantaron en voz alta. A un hombre egoísta le gusta llenar su barriga, mientras su pobre familia le espera con muy poca comida. Al oír esta canción, el árbol emitió un enorme gruñido y crujió más que nunca, y entonces sus grandes ramas con una reverencia se inclinaron hasta el suelo para ofrecer toda clase de frutas, de formas y sabores diferentes, a los hijos y a la mujer del jefe. El jefe del pueblo estaba muy avergonzado de haber sido descubierto de esta manera e intentó fingir que acababa de descubrir la magia del árbol. «Este árbol tiene alimento para todos nosotros», gritó. Pero cuando se agachó a coger una fruta y se la llevó a la boca, el sabor era tan amargo que tuvo que escupirla de inmediato. Lo intentó con frutas distintas, pero todas las que probaba sabían a veneno en su boca. Mientras tanto, su mujer y sus hijos se dieron un festín como nunca lo habían hecho, y todas las frutas que probaron eran dulces y estaban deliciosas. Al día siguiente, la mujer del jefe condujo a todos los habitantes del pueblo hasta el árbol gigante. Llevaban cestas y otros recipientes, se colocaron de pie bajo el árbol y cantaron una bella canción. El árbol inclinó con una reverencia sus grandes ramas repletas de fruta, y los habitantes del pueblo llenaron las cestas y demás recipientes con aquel alimento maravilloso. Esa noche, cuando todos ya estaban de vuelta, se organizó un gran banquete para celebrar que los frutos del árbol mágico habían acabado con el hambre del pueblo. El jefe, que ya no podía disfrutar de una comida tan sabrosa sin sentir el veneno amargo en la boca, se fue a dormir después de haberse comido tan solo un puñado de arroz
y judías. Y colorín colorado, el cuento del árbol de las reverencias se ha terminado. Que tengan un buen descanso, un fuerte abrazo de la abuela Ana.